Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 del podcast Moravito Brass, un lugar donde hablaremos de música, de instrumentos de viento metal y de su pedagogía, todo ello bajo el enfoque del gran maestro ex tuba de la Orquesta Sinfónica de Chicago por más de 44 años, el señor Arnold Jacobs. Soy Cristian Moravito, trompa profesional, pedagogo y conferenciante argentino afincado en España. Si quieres conocer todas las actividades que desarrollo, te invito a visitar mi página web moravitobrass.com. Y ahora, comencemos. La respiración normal que utilizamos, como por ejemplo al hablar con otras personas, es muy poco profunda o artificial, ya que solamente usamos el 10% de nuestra capacidad vital o pulmonar para hacerlo. Para interpretar instrumentos de viento metal y viento madera, lo más aconsejable es llenarse por completo o semicompleto, entre un 80 y un 90% de nuestra capacidad de aire, para de esta manera nunca llegar al aire residual que todos tenemos dentro de nuestros pulmones y siempre mantenernos sobre la línea del 50% para arriba de nuestras capacidades para no entrar rápidamente en las curvas de respiraciones negativas. Al inhalar debemos sentir conscientemente aire fresco en nuestras gargantas, como luego de comer una pastilla de menta, y al exhalar debemos pensar desde nuestra imaginación que estamos queriendo empañar un vidrio con nuestro aliento o la campana de nuestros propios instrumentos, o sea, aire cálido. Siempre mantenernos dentro de las curvas positivas de respiración para que nuestros sonidos siempre sean redondos, brillantes y resonantes, sin comenzar a sufrir, teniendo un sonido hiriente, flaco y sin resonancia. Mientras más profundo respiremos, mejor serán nuestros sonidos, inclusive si tenemos que interpretar solo una corchea. Como decía el señor Jacobs, el aire es gratis y lo debemos usar como queramos. Respiren profundo y gástenlo. Por algo somos intérpretes de instrumentos de viento. También debemos pensar en un movimiento circular cuando inhalamos y exhalamos sin parar en los extremos de las respiraciones, debido a que esto se puede convertir en un hábito desde la repetición diaria y de a poco lo podemos trasladar negativamente a nuestros instrumentos. El mejor ejemplo para una respiración profunda y relajada es el bostezo. Cuando bostezamos, no solo inhalamos mucho volumen de aire relajadamente y luego lo liberamos también relajadamente, sino que sin darnos cuenta nuestra lengua se aparta del camino del aire de manera natural e inconscientemente sin obstaculizar en absoluto. Tenemos que crear buenos hábitos de respiración que nos lleven al siguiente escalón de nuestro desarrollo como artistas. Espero que esta información aclare y desmitifique muchos de los temas que muchas veces hemos aprendido erróneamente. Muchas gracias por vuestro interés y por los me gusta, suscripciones y comentarios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y YouTube, a cuyo canal os animo a suscribiros, activando la campanilla para estar al día de todo lo que comparto con vosotros. Como siempre, nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana, horario de España. Muchas gracias a todos.